Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 7 de septiembre. Corre en curso los días y por supuesto el año 2020. Para nosotros es un placer enorme saludarles a esta hora de la mañana, como siempre exhortándoles a ustedes a poner mucho optimismo pese a cualquier circunstancia por medio de la cual usted no haya cumplido durante el fin de semana. Póngale muchísimas ganas, recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana queremos también nosotros colocar sobre la mesa análisis importantes sobre temas de país y que tienen que ver con aquellos que están gravitando en el quehacer político, económico y social de la nación. Quiero darle la más cordial bienvenida a Astor Escalante, abogado de la República, ex fiscal general también. Gracias, bienvenido, Astor. Qué gusto saludarte. Tenía tiempo de no compartir contigo una conversación como la que espero tener esta mañana. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto compartir en esta tribuna y pues a la orden para tus preguntas y compartir con el colega con el que vamos a platicar esta mañana también. Gracias. Ramón Viata, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. También, Ramón, me da muchísimo gusto estar contigo esta mañana. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias, Ernesto, y un gusto poder saludarte nuevamente. Qué bien que estés de nuevo en esta tribuna. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo ese deseo. También quiero expresar mi agradecimiento a todas las estaciones de radio. Voy a ir poco a poco sumando ese agradecimiento, que sé que es bien difícil en un momento hacerlo porque fueron muchas. A ese grupo de estaciones de radio representadas en ASDER, a Ana María Lara también se me había quedado a un lado agradecerle que estuvo muy pendiente también de mi estado de salud. Le agradezco muchísimo con el corazón a Ana María, una gran amiga, una gran profesional, una gran directora representativa que tenemos en ASDER. Así es que muchísimas gracias, Ana María. Quiero irme también a saludar vía Zoom a un gran amigo, un gran profesional, el doctor Álvaro Artiga, politólogo. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenos días, Ernesto. Un gusto estar aquí con usted, no ahí en el set, ¿verdad? Como lo solía hacer, pero siempre dispuesto a compartir algunas reflexiones sobre la realidad nacional. Gracias por la invitación. Oh, por supuesto, es importante también ir manteniendo siempre esos cánones de distancia, que creo que con el tiempo y según vaya el curso de la tecnología, al final vamos a tener que hacer así el trabajo ya de ahora en adelante, ¿verdad? Así es que, pero bueno, así están las cosas. El propósito de tenerlos a ustedes tres acá es para que de alguna manera podamos examinar qué es lo que está pasando en el país a partir de todo el Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones del Estado y todos aquellos aspectos que están merodeando en el discurso político previo a lo que serían las elecciones que estamos en curso realizarlas a partir del mes de febrero. Hay un dato acá que emerge durante el fin de semana y creo que no podemos soslayarlo, y es esta discusión en la que el gobierno ha negado rotundamente tener una tregua con grupos delincuenciales. Este fin de semana el ministro de Gobernación, Mario Durán, fue tajante en señalar y desmentir categóricamente toda esta señalamiento y toda esta investigación que ha colocado un periódico electrónico sobre la mesa, en la que se dice que el gobierno ha establecido negociaciones con grupos delincuenciales. Así también se han sumado otros funcionarios. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de esta, digamos, gravitas de discusión que tenemos hoy en día? Comienzo contigo, Astor, y el resto tienen la palabra. Bueno, a mí me parece que las imputaciones, los señalamientos que realiza el periódico digital El Faro son señalamientos muy serios, muy, digamos, devastadores, podría llamar, si en un momento determinado este tipo de información se concreta en la realidad, si resultan ser ciertos estos señalamientos. Creo que esta conversación, este diálogo, estas negociaciones con miembros de estructuras criminales realmente
la mayor parte de la población la rechaza. Los que hemos coadyuvado, digamos, los que hemos trabajado en contra de la delincuencia común, en contra de la delincuencia organizada en el país, nos desagrada realmente enterarnos de que pudieran existir este tipo de negociaciones. Yo esperaría que realmente fueran falsas, yo esperaría que no fueran ciertas, anhelaría que fueran, digamos, apreciaciones periodísticas equivocadas. Sin embargo, no es tu servidor, no es Ramón, no es nuestro amigo Artiga, Álvaro, no es tu persona, no somos nosotros los que podemos determinar la veracidad de esas informaciones tan complicadas, tan delicadas, y esperaría que la Fiscalía General de la República haga una excelente investigación, una profunda investigación, una investigación ética, una investigación profesional, una investigación al interior completo de todos los señalamientos, y que sea la entidad que determine si ha lugar o no a formación de procesamientos judiciales, como decimos los abogados. Es decir, si Fiscalía General de la República encuentra la posibilidad de que se han cometido hechos delictivos en torno a estas investigaciones, el Fiscal General de la República, a partir de lo que reza el artículo 193 de la Constitución de nuestro país, entonces deberá promover las acciones pertinentes para que este tipo de situaciones no queden, digamos, solo señaladas, sino que se sancione a las personas que resulten involucradas. Fíjate que Carlos Odir García, y qué bueno, amigos, participen. A mí me encanta que participen y logren con sus comentarios nutrirnos con sus preguntas, así muy puntuales. ¿Qué pasaría si todo esto es falso y no se logra comprobar? Bueno, si no son ciertas las señalamientos, el periódico quedaría muy mal realmente. Quedaría muy mal, y aquí entraría en discusión realmente lo que se ha venido comentando a lo largo de nuestro país, que es el concepto de libertad de prensa, libertad de información, que hay que decirlo, que cuando conviene, pues se izan las banderas y se dicen libertad de prensa en nuestro país, y que se está violentando el derecho de información de la ciudadanía, y pues si nos quieren acusar de difamación o de calumnia, entonces están afectando el derecho sagrado, el derecho humano a la libertad de prensa, a la libertad de información. Pero cuando no nos conviene, la libertad de prensa la hacemos añicos, ¿verdad? Es decir, tenemos a veces doble moral también en evaluar y en apreciar los fenómenos que suceden en el país. Yo esperaría que, si los hechos no son ciertos, pues algunas acciones, por supuesto, por parte de las personas que en su honor, en su buen nombre o en su imagen pudieran haber salido afectadas. De manera contundente esperaría yo acciones o reacciones de esa naturaleza. Y si hay elementos, como repito, que apunten a comisión de hechos delictivos, con valentía, con contundencia, con tenacidad y con determinación y firmeza, esperaría la acción del Fiscal General de la República para que inicie las acciones legales correspondientes. Ok, no quiero dejar esa presunción de que estoy deslegitimando la investigación periodística, que a lo mejor tenga algunos elementos de sustento, tal y como lo plantea una vez ya publicados. Pero yo diría que esta esencia de la discusión la elevemos un poco a la experiencia que hemos tenido en el pasado, y sobre todo también en los resultados que podemos tener hoy en día. Doctor Artiga. Bueno, yo quisiera poner este hecho, ¿verdad?, en un contexto más general, ciertamente, porque se trata ciertamente de una información, de un reportaje, de una investigación que plantea una situación complicada para el gobierno, y como dice Astor, pues lo mejor es que se haga la investigación pertinente para ver hasta dónde es cierto este asunto, ¿verdad? Pero lo que yo considero es que esto es un hecho más
en una cadena, digamos, digamos, de noticias que se dan sobre funcionarios del gobierno, de este gobierno o de gobiernos anteriores, y podría decir de futuros gobiernos, en el que se pone de manifiesto la importancia que tienen las instituciones de control en el país. ¿Verdad? Este es un tema para mí, o es el tema que está en juego en todo esto, ¿verdad? Podría haber sido otro caso, la compra o el suministro de cualquier servicio por parte de cualquier institución del gobierno y que saliera un reportaje. Siempre estaríamos ante lo mismo, ante la necesidad de unas instituciones de control que sean eficaces en su función. De lo contrario, no solo pasaría que hay un descrédito en estas instituciones, sino que iríamos caminando en una ruta que yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Que es la de que se abuse de la autoridad que reciben los gobernantes. Por eso me parece que este tema es el de la discusión para todo este periodo preelectoral, ¿verdad? En donde está en juego, en cierta forma, un sistema de controles que es el que está en el diseño institucional nuestro, en la Constitución. Hay varias instituciones que tienen funciones, tienen facultades y competencias de control, no solamente sobre el Ejecutivo, sino también sobre el Legislativo y sobre cualquier funcionario o empleado público, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 8 o 10 instituciones que tienen esa función, y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que operen de manera independiente, autónoma, y que lleguen a donde tengan que llegar, ¿verdad? Si para eso están, digamos, así como a veces se dice respecto de los diputados o de los miembros del Ejecutivo, que para eso les pagamos, ¿verdad? O que ellos viven de nuestros impuestos. También los titulares de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, del Tribunal de Ética Gubernamental, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Tribunal Supremo Electoral, de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sala de lo Constitucional. Digamos, todas esas instituciones o entidades tienen facultades de control sobre los funcionarios. Lo que no hemos estado acostumbrados en el país es a que todas estas instituciones o entidades funcionen. Entonces yo creo que no solo es importante que ahora se esclarezca, digamos, hasta dónde es cierto lo que plantea el reportaje o la investigación del Faro, y también, ¿verdad?, la capacidad que tengan las instituciones para, de alguna manera, pues, en el futuro evitar que se vayan cometiendo actos fuera del marco de la ley. Vamos a ver, Juan Ramón, ¿cuál es tu valoración que suma o se distancia de las posturas que han hecho tus antecesores? Bueno, yo creo que esta es una práctica, las negociaciones entre entidades o funcionarios de gobierno con los grupos de Mara. No es una historia nueva, ya es una historia que ha tenido distinto tipo de experiencia, y que de hecho hay exfuncionarios o personas que estuvieron vinculados a los procesos de negociación que han sido investigados, procesados y juzgados, ¿verdad? Obviamente no se puede partir de dar por supuesto que es una verdad. Lo que un periódico determinado publica es una investigación, y de hecho muchos hemos hecho uso de ese tipo de noticias en muchas ocasiones para poder alertar a la Fiscalía para que se puedan iniciar procesos de investigación en distintas áreas, en distintos temas de corrupción que han sido publicados y que, bueno, se han utilizado precisamente por parte de la sociedad civil para presentar avisos y que se puedan iniciar procesos de investigación. Dado la contundencia que tiene esta noticia, los hechos que se revelan, los funcionarios y el vínculo directo que se hace con el actual gobierno, pues obviamente que corresponde más bien dicho a la Fiscalía General de la República llevar adelante la investigación como corresponde, y si se determina que existen los indicios de los que en la noticia se están señalando, pues iniciar el proceso correspondiente que, de acuerdo con la Constitución, manda que la Fiscalía debe de iniciar un proceso ante las instancias de carácter judicial. Creo que también uno no puede dejar de señalar que muchas noticias también han aparecido y en el camino no han terminado siendo
verdades tal como lo señalan, y han afectado y han dañado también a personas que se han visto de alguna manera involucradas. Y en este sentido yo sí creo de que habría que dejar que hay que dejar que la institucionalidad funcione, que la institucionalidad realice su labor. Obviamente aquí el llamado es a que en este caso la Fiscalía debe de hacer un trabajo de investigación con mucha seriedad, evitar hacer esos actos propagandísticos de llevar adelante una investigación con resultados que muchas veces lo que tenemos es un acto mediático sin que efectivamente se presenten las pruebas de manera contundente que permita garantizar que un proceso judicial se lleve adelante con pruebas bastante robustecidas. En este sentido, el llamado es a la actuación independiente con la que debe de actuar el fiscal general de la República, hacerlo en el tiempo que debe de hacerlo, y si hay responsable, pues en ese sentido proceder como la Constitución lo manda. A ver, quiero ser responsable desde el punto de vista de lo ecuánime y el equilibrio para colocar estos elementos sobre el análisis que estamos haciendo. Reiteré que el gobierno desde un principio, es decir, el fin de semana, varios de sus funcionarios, no sé si tenemos la nota periodística donde funcionarios de gobierno desmienten categóricamente esta situación, que creería yo que sería un espacio oportuno también para conocer su postura, en primer lugar. Y en segundo lugar también hemos tenido la posición del embajador de los Estados Unidos también, que ha emitido un comentario en la cual ha expresado de que lo que ellos están viendo como gobierno estadounidense es una buena coordinación con el salvadoreño en el fin de poder combatir lo que sería este flagelo que también a ellos les está golpeando. ¿Qué piensan los tres al respecto? Astor. Bueno, pues yo creo que aquí lo que amerita es realmente que se hagan esas investigaciones. Lo que mencionaba, por ejemplo, Ramón, que a veces las instituciones, o en particular la Fiscalía, hace un planteamiento periodístico o una noticia que impacta a la comunidad, y luego a nivel judicial los hechos no se verifican, no se comprueban. Creo que esta Fiscalía, la que dirige el doctor Raúl Melara, se diferencia bastante a la Fiscalía que dirigió el anterior fiscal general de la República. Es decir, yo he visto, por lo menos en el trato con los medios, etapa, ¿sí?, en la etapa de investigaciones y en el prudente, digamos, prudente, anunciar estas investigaciones, veo esa cautela, esa prudencia, esa mesura. Por cierto, en este mismo programa lo expresó. Bueno, esa mesura de parte del fiscal general, y creo que eso es importante. Creo que la Fiscalía tiene que hacer la investigación en silencio incluso, ¿verdad? Exacto. La Fiscalía tiene la facultad doctrinaria, la facultad legal para hacer investigación en secreto, en absoluto secreto. Y no hay ningún abogado, ningún funcionario, ningún ciudadano, ningún periodista que le exija a la Fiscalía: enséñeme, muéstreme la investigación que está realizando. O sea, es una facultad de ley, una facultad constitucional, y puede el fiscal general de la República abrir, digamos, la noticia cuando formule un requerimiento fiscal, si es el caso. Es decir, creo que es fundamental decir lo siguiente, y aquí con el apoyo de Álvaro, que tiene mucho conocimiento, tratamiento y experiencia en el manejo de temas políticos, me refiero doctrinariamente. Sí, claro. Creo que es fundamental empezar a buscar fórmulas desde ya para vedar esos posibles contactos, comunicaciones entre servidores públicos y estructuras delictivas, estructuras criminales, líderes de estructuras criminales. Yo entiendo perfectamente como ciudadano que hay una necesidad del voto y de accesar a barrios, a colonias, a caseríos, y muchos de esos barrios, colonias, caseríos pululan delincuentes y estructuras organizadas. Yo lo sé. Pero creo yo que debemos ser creativos, inteligentes, y buscar métodos de
de comunicación política más efectivos y vedar incluso a través de la ley de que estas personas, si se comprueba que pertenecen a estructuras delictivas, ni siquiera tengan acceso a votar. Perdonen, estoy siendo radical en esto, pero ya basta en el país que se diga que servidores públicos tienen contactos con criminales para favorecerse políticamente. Yo creo que este país ya necesita una dinámica distinta en materia de hacer política, en materia de tener contacto con esos barrios, con esos caseríos. ¿Y cómo es posible que estructuras criminales me vayan a otorgar permiso a mí para que vaya a presentar mi plataforma política al electorado? Pero es una realidad que no puedes negar. Pero ¿por qué no me acompaño de policía, de Fuerza Armada, o se busca un mecanismo para llevar ese mensaje? Ahora estamos en el mundo, Ernesto, porque de las comunicaciones. Son 262 municipios y no sé cuántos habitantes, lo que ya tenemos, pero son 6 o 7. Sí, pero debemos de pensar. O sea, no es posible que el crimen organizado nos controle, nos domine y nos ponga las reglas de acceso a esas comunidades. Muy de acuerdo. Yo creo que es fundamental incluso que se dijera en una norma que cuando se tenga una investigación legal, o sea, una investigación legal, que diga que algunos servidores públicos han tenido contacto con estructuras criminales, estas personas no van a poder participar en candidaturas de segundo grado, de primer grado, lo que sea, y mientras se realiza la investigación se van a separar de las funciones o del servicio público. Hay que buscar una norma así. ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué piensan el resto, doctor Artigas, por alusión, y luego también Ramón ahí? Entren en la dinámica de la conversación. Sí, yo creo que aquí se ha planteado, repito, no solo en este caso, ¿verdad? Pero aquí se ve como más claro también un problema entre la legitimidad que pueda tener la acción de un gobierno en términos de los resultados, porque ese es un tema, ¿verdad? De cómo disminuir los homicidios, cómo disminuir las extorsiones, cómo disminuir los secuestros. Digamos, hay un problema real, ¿verdad? Ante el cual se han experimentado diversas medidas para tratar de ser eficaces. Y una de esas ha sido la negociación con dirigentes de las pandillas. Pero eso es lo que está, digamos, eso es ilícito. Entonces aquí estamos en este asunto, ¿verdad? Que no terminamos de encontrar las vías lícitas para resolver este problema, sino que siempre estamos recurriendo a vías ilícitas, si fuera cierto, ¿verdad? En este caso, la investigación, pero como han habido otros que ya han salido, ¿verdad? Entonces, para mí estamos ante la misma situación de cómo hacemos para resolver problemas de manera lícita y no tener que justificar el uso de medios ilícitos por los resultados. Yo creo que esto lo podemos ver en otros campos que no son la seguridad, ¿verdad? Que se recurre en la pandemia, lo hemos visto, en la gestión de la pandemia, es la misma situación, ¿verdad? En cierta forma, la discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo tiene que ver con esto, que el Ejecutivo quiere ser, digamos, eficaz, pero utilizando algunas de las veces medios ilícitos para gestionar una pandemia, ¿verdad? Cuando, digamos, la Asamblea utiliza su facultad de control sobre lo que hace el Ejecutivo, se produce el choque. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema, digamos, a nivel de aprendizaje de la clase política para resolver problemas, ¿verdad? Y pareciera como que está faltando inteligencia y política, tecnología política, que, como dice Astor, ¿verdad? Que innove, que cree y que sea capaz de encontrar nuevas formas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un poco de esto, ¿verdad? No solo es el tema de lo que decía yo en mi participación anterior, de que estamos ante el tema del funcionamiento de las instituciones, sino también ante la disyuntiva, ¿verdad?, entre ofrecer resultados con medios ilícitos o tener que no tener resultados porque los medios lícitos parece que no terminan de resolver estos problemas que tenemos en el país. Entonces yo creo que son distintas dimensiones de los problemas que tenemos, que se nos van apareciendo, y que es bueno que los toquemos, es bueno que hablemos de ellos,
porque, digamos, así vamos tratando entre todos de comprender esta situación sin necesidad de entrar en esas tensiones que tampoco ayudan en el país. Sí. Mira Ramón, voy a hacer una pausa, te doy la palabra cuando regreso para que amplíes un poquito ese punto. Yo creo que Astor igual complementó el doctor Artiga esta otra etapa en la que creo que es importante poner en esa dimensión el tema de estas supuestas negociaciones que se establecen entre partidos y estos grupos, y sobre todo en un periodo de preelección, porque estamos a las puertas de una elección. Insisto, creo que aquí hay un elemento que me llama la atención y por eso yo coloqué la palabra casi por inercia o por historia. Siempre en un periodo preelectoral sale un tema de esta naturaleza. No estoy subestimando, ojo, no estoy subestimando investigaciones para que no me vayan a malinterpretar. Lo importante es acotar lo que decía Astor, que funcione la fiscalía, que funcione si es que verdaderamente es cierto. Es mi obligación de este medio de comunicación colocar los diferentes ángulos. Decía el ministro, el viceministro, el director de centros penales, esto es politiquería. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y te doy la palabra. ¿Te parece, Ramón? Por supuesto. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 6:59. Gracias a salvadoreños en el mundo que siempre están muy atentos a nuestra señal. Qué gusto. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar con nosotros. Son las 6:07 de la mañana en punto. Así ya cambia nuestro reloj, 7 de la mañana en punto. Saludos muy cordiales a todos aquellos que están ya muy activos, enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Esta mañana hemos invitado a un panel de salvadoreños, cada uno con la especialidad en el área jurídica, en el área política, especialidades electorales, para poder hacer una lectura de estos temas que están gravitando y de las cuales tienen que ver precisamente con el debate político que se centra hoy en día sobre estas supuestas negociaciones que hay entre el Ejecutivo y grupos delictivos. Cabe resaltar que el Ejecutivo es enfático en señalar que no hay ninguna negociación y que toda esa investigación periodística hecha por un medio electrónico pues no tiene fundamento. No es nuestra, digamos, autoridad deslegitimar y legitimar la otra, sino más bien ponerla en un contexto de análisis para que usted saque sus propias conclusiones. Astor Escalante con nosotros, Ramón Villalta y el doctor Álvaro Artiga. El director de centros penales, por cierto, este fin de semana se llevó a cabo una serie de actividades en las que abrieron las cárceles para que la prensa llegara a indagar, a preguntar si habían ciertas preferencias para estos grupos que están detenidos en estos recintos. Eso fuimos testigos a través de los medios de comunicación. Parte de las declaraciones que él diera a la prensa es la que voy a presentar a continuación. Este mediodía prácticamente se ha hecho una convocatoria a todos los medios, ya que a raíz de una noticia tendenciosa que evidentemente quiere, dando aspectos obviamente incursionados a politiquería que quieren llegar a hacer para desvirtuar un proyecto, un plan control territorial que se ha hecho con todas las de la ley y trabajando con todas las fuerzas vivas de la seguridad en este país. Prácticamente ahorita lo que vamos a ir a constatar todos juntos, lo cual que todas las medidas expresadas, dadas por el señor presidente de la República y por este gobierno para mantener incomunicados a los reos, para mantener el orden, control y disciplina en todos los penales, lo vamos a ir a ver ahorita a los penales de seguridad. Y han sido invitados todos. Vamos a pasar al penal de Quesaltepeque, a Los Izalcos, a Ciudad Barrios, y ustedes mismos van a poder constatar que todo lo estamos llevando al son de la ley y trabajando tal cual nos indica esta normativa. El señor presidente de la República ha sido claro y lo queremos dejar claro
como autoridades de seguridad en este país. Con el Estado nadie va a negociar, con el Estado se va a dar a respetar y nosotros vamos a hacer cumplir la ley como tal cual lo hemos hecho desde el primer día que hemos iniciado en esta gestión. Me encanta cumplir con ese equilibrio que como medio de comunicación debemos tener. Ahí están los dos balances. Veamos, Ramón, Bueno, deje la palabra. Sí creo que hay distintos ámbitos o perspectivas con las que hay que analizar el problema del que se está tratando. Uno, el tema de la legitimidad. Obviamente esto pone en cuestionamiento la legitimidad con la que pueden resultar electos alcaldes, diputados en las próximas elecciones. Y obviamente la legitimidad que tiene el mismo gobierno actual. Y este es un tema fundamental porque ante una noticia de esta naturaleza, cuestionar que se está haciendo negociación desde el inicio de la toma de posesión hasta la fecha y que continúa, obviamente es un cuestionamiento que puede dejar en duda si efectivamente el resultado electoral se debió a un respaldo popular o a un problema que deviene, o a un resultado que deviene de unas negociaciones. Ese es el problema que pone, y por eso es importante la investigación, para que la investigación determine si efectivamente, por un lado, el resultado se debió a un tipo de negociación o si hacia adelante existen posibilidades que un resultado electoral vaya a estar determinado o no por una negociación de esta naturaleza. Esa es la importancia que tiene la investigación. Desmentir o coincidir con lo que se ha publicado en una noticia es fundamental para no dejar en duda la legitimidad que tiene un gobierno o lo que puede llegar a tener gobiernos municipales o lo que puede llegar a tener de legitimidad los diputados que van a estar representando en la Asamblea Legislativa. Dos, el aspecto de la credibilidad institucional. Obviamente esto pone en juego esa credibilidad con la que ha venido actuando la Fiscalía General de la República. Cuando yo he señalado, y aunque muy bien Astor ha señalado también, que el actual fiscal ha mostrado tener una actitud diferente, pero también han habido casos en los que ha quedado en evidencia lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso que involucraba a Norman Quijano, la manera como lo presenta y la manera como se lleva adelante, pues no fue, digamos, la mejor manera de hacerlo. O el caso en la que inicia proceso judicial por lavado de dinero a un grupo de exdirectivos del Partido Arena, que involucraban los 10 millones de dólares que fueron a parar a las manos o a las cuentas del Partido Arena y que finalmente ya le dice, mire, ese que ya prescribió, el tiempo ya pasó, ya estos señores no pueden ser juzgados. La duda que queda es si se abrió ese proceso por delito de lavado de dinero para de verdad llevarlo adelante o únicamente se abrió para terminarlo de cerrar y que los involucrados finalmente quedaran en totalmente libertad y esos 10 millones no pudieran ser recuperados. En este sentido, yo sí creo que la credibilidad de la Fiscalía y del fiscal está en juego y debe de demostrar una actuación, como muy bien se ha señalado, de llevar adelante una investigación como corresponde, como debe, y de presentar pruebas si es que las encuentra y si existen los indicios, iniciar el proceso judicial y en caso de no encontrar pruebas también ser de manera transparente en la investigación y salir a decir públicamente que no se ha encontrado ningún indicio y que efectivamente lo publicado no corresponde con la verdad. Tres, el contexto en el que estamos. Un contexto, como ya se ha señalado, preelectoral, en el que los partidos políticos ya tienen definido todos los candidatos a diputados, todos los candidatos a alcaldes, todos los candidatos a concejales, y en donde ya hay un proceso en el cual se están haciendo las negociaciones para las coaliciones y etcétera. Y un elemento que ha sido característico, que efectivamente cada vez que hay elecciones, este tipo de notas aparece, involucrando normalmente al que está en el gobierno. En el gobierno refiriéndonos al órgano ejecutivo. Y obviamente esto tiene muchas veces tendencias, intereses, sobre los cuales se favorecen a grupos o a partidos políticos que están en la oposición. Cuatro, el tema de los actores. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, que en el marco de los procesos electorales y como resultado de los procesos electorales se ha visto que han habido municipios, alcaldes, concejales que han aparecido posteriormente a las elecciones vinculados a grupos de Mara. Algunos de ellos han sido procesados. Qué bueno que acotas eso, porque no estamos viendo desde un ángulo partidario o solo de un lado, si es que eso es cierto. Exacto. Porque ahí tenés el procedimiento
que hay de alcaldes que pertenecen a otros partidos como Arena, FMLN, ¿no? Por eso me refiero a los actores. Gana. ¿Quiénes son los actores de esos Que son los procesos de actores diálogo? directos localmente. Efectivamente. Entonces no se puede pensar que este tipo de negociación solo se da de un lado. Aquí hay que investigar si los demás partidos políticos y en las estructuras departamentales y en las estructuras municipales también existen estos procesos de diálogo. Y yo creo que aquí es importante un tema clave. Debería la Fiscalía hacer un proceso de investigación de todos los candidatos que se presenten y se inscriban ante el Tribunal Supremo Electoral y determinar si muchos de estos están o no están vinculados a grupos de Mara, si están o tienen procesos de investigación abiertos. Porque eso no lo hace el tribunal, porque no le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Pero una vez inscrito una serie de candidatos, recuerden que ya hemos tenido casos, no de un municipio, sino de varios municipios, en donde han aparecido concejales que han estado vinculados. Es decir, este es un mecanismo además de penetración a la estructura del Estado, de la penetración a la estructura de gobierno de los grupos de Mara. En este sentido, sí vale la pena también hacer una investigación, porque no solo es el actor de un lado el que se ha visto involucrado en este tipo de negociación. Y obviamente coincido en que habría que trabajar reformas electorales que contribuyan a prevenir la penetración del crimen a las estructuras de gobierno. Y eso solo se puede hacer mediante reformas que prevengan que candidatos que se vean involucrados en procesos de investigación puedan continuar siendo candidatos hasta que no se haya determinado la veracidad o no de esos resultados de investigación. Esto es fundamental porque hay que prevenir al máximo que la estructura de gobierno se vea penetrada por elementos del crimen organizado. ¿Están de acuerdo ustedes en ese elemento? A ver, Sí, el resto. Mira, yo en la línea que había planteado anteriormente, acompaño por supuesto esta idea, y no solo acompaño, sino que en calidad de humilde ciudadano le solicito a la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, electorales y municipales también, porque tienen que ver tanto los gobiernos locales como el gobierno central, que retomen estas ideas y que de una vez por todas analicen la estrategia de reforma electoral para impedir este tipo de cosas. Si esta Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa no lo hace, pues que lo haga la siguiente Asamblea Legislativa que entra en el 2021 para cerrar estos círculos. De acuerdo. ¿Está esa estampa o ese escenario con tal? El tema de la politiquería. ¿Es politiquería esto? O sea, que fue el término, Astor, perdón. Bueno, el tema de la politiquería... De la reacción misma que decía. Incluso mira, el director de Tejido Social dice que no hay pruebas, solo son copias. Bueno, no es ningún servidor público ni este servidor el que va a decir si eso es verdad o no. Eso lo va a determinar. Una copia puede ser una Fiscalía. prueba. Tú que has sido fiscal, perdón. Bueno, son indicios que se toman en el contexto de una investigación y a partir de eso, por supuesto, la Fiscalía General de la República tiene que verificar otras fuentes de prueba, otro círculo, otra fuente de indicios y elementos, y cuando Fiscalía General de la República considera que tiene la suficiencia probatoria para decir tenemos un caso penal, presenta el requerimiento fiscal correspondiente. Ahora, aquí, Ernesto y estimados amigos, estamos permanentemente en actividad política y todos los días los servidores públicos de cualquier institución hacen política ahora a través de redes sociales, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, quizá rectificando el órgano judicial, no mucha actividad política, me refiero a actividad política partidaria, pero todos somos actores políticos, incluidos los ciudadanos. Yo creería que también es un tema de reforma electoral definir de una vez por todas si es fundamental tener elecciones cada 3 años y no ha terminado de aprender el ciudadano que quedó de alcalde o quedó de diputado a hacer las cosas municipales, a hacer las cosas legislativas y necesita 40, 50 asesores o 20 o 10 o 5, los que sean, para hacer su trabajo,
cuando ya le están tocando el timbre que empieza un nuevo periodo electoral. O sea, son temas que hay que regular en el país, así como hay que regular de una vez por todas el financiamiento de los partidos políticos, los perfiles para los candidatos políticos. Mira, si hasta extraterrestres querían ser candidatos, o sea, ahí vimos unos muchachos que aparecieron y que decía que él tenía la iluminación de los extraterrestres y que él ya era diputado de la Asamblea Legislativa. Los periodos máximos que deberían de fungir un diputado y un alcalde, no puede ser al eterno. Los aprovechamientos de la cosa pública, es decir, de las instituciones del Estado, de recursos del Estado, para hacer campañas políticas. Es decir, si yo voy con una canastada de víveres que no me lo saqué de mi bolsa, ¿verdad?, y voy a regalar, y esos víveres son del Estado, yo me estoy aprovechando de la cosa, de los impuestos de la gente para congraciarme con el electorado y ganar su voto. Yo creo que eso es una desigualdad frente a otros candidatos, incluso hasta candidaturas independientes, que en un momento determinado quieren participar y accesar como derecho constitucional a ostentar un cargo de elección popular. Es decir, tantas cosas, Ernesto, que hay que regular en el país, pero yo diría, para concluir esta idea, debería de haber una reforma estricta en definir que los servidores públicos, los candidatos municipales, presidenciales, los candidatos a diputados y diputadas, que se les investiga por posible contacto, comunicación, negociación, plática, digamos, conversaciones, como se le quiera llamar, con estructuras delictivas o con personas que se dedican a actividad delictiva, deberían de no ser candidatos si se les comprueba que es cierto ese tipo de conversaciones o negociaciones. Deberíamos ser radical, y ya te aseguro yo que ningún servidor público, ningún candidato tendría el valor de entrar a este tipo de conversaciones y negociaciones, porque sabrían las consecuencias. Pero hay que ser serio en esto de una vez por todas. A ver, doctor, lo veo. Lo dejó callado, doctor. Yo creo que estamos, insisto, ante la problemática del funcionamiento de las instituciones de control, ¿verdad? Es decir, ahora estamos enfocando en el papel que debe realizar la Fiscalía ante una investigación que da ciertos indicios, ¿verdad? Y yo creo que ahí está claro, y que el fiscal proceda, y si lo hace de manera silenciosa, pero da los resultados, qué bien, ¿verdad? Con tal de que pues sean pronto, digamos, o sea, también hay una cuestión temporal en este asunto. Pero mañana vamos a estar con otro caso de otra institución o de otro funcionario vinculado con qué sé yo, ¿verdad? Y entonces va a haber otra institución que tiene que haber cumplido su papel o que tiene que cumplirlo en ese momento. Y yo creo que ese es el problema. Hay toda sociedad, hay gobiernos, hay oposición, y la oposición está tanto en la sociedad como en las instituciones, digamos en el Congreso. Así que que un periódico saque un reportaje, ahora es sobre esto, ¿verdad? Pero digo, puede ser sobre cualquier asunto. A mí me parece como ilógico, ¿verdad? Pensar que el que está señalado en investigación va a decir públicamente, sí, tal periódico tiene razón, es cierto lo que está. A mí me parece que lo lógico es esperar de un funcionario que es señalado que niegue las cosas, ¿verdad? Más bien extraña cuando un funcionario es señalado y no dice nada, ¿verdad? Entonces ahí se queda uno con el que calla otorga, ¿verdad? Pero que un funcionario diga, bueno, no es cierto, no quiere decir que las cosas no sean ciertas, ¿verdad? O que un funcionario diga, no, eso no es una prueba porque son copias. Bueno, es el funcionario que va a decir eso, pero el que tiene que establecer si valen o no las copias, y a partir de las copias se puede llegar a los originales, etcétera, pues es el ente que está controlando, ese es el que tiene, digamos, el papel aquí.
No podemos simplemente decir de que, o porque lo dice un periódico, en este caso un periódico, ¿verdad? En otras ocasiones puede ser uno de nosotros aquí, cualquiera de nosotros podría decir cualquier cosa, y entonces tomado como, no es cierto lo que dijo fulano de tal en televisión, o digamos, quien lo diga no es el tema, sino si lo que dice tiene fundamento, porque si no, otra vez, entonces el tema de, bueno, todo lo que diga la oposición en la asamblea, como son los mismos de siempre, entonces no sirve, ¿verdad? Todo tiene fin político, todo es politiquería. Yo creo que no es así el asunto. Yo creo que necesitamos hoy, más que en otros tiempos, que las instituciones se entrenen, digamos, ahorita que todavía hay equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se entrenen a hacer su trabajo, porque eso ha sido lo ausente en nuestro país. Ha sido deficitario o ausente el trabajo de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera. El Tribunal de Ética Gubernamental. Esta noticia, doctor Artiga, sí, esta noticia le ha dado vuelta al mundo, ¿no? A través de los medios internacionales. Algún tipo de reacción obviamente va a tener. Yo les ponía el ejemplo del caso de la embajada norteamericana, que ha dicho, bueno, esto es parte de, no sé si realmente así de manera muy textual lo dijo el embajador, quise encontrar esa declaración en la que decía, pues al final, si lo importante es que hayan bajado, que bajen los homicidios. No sé si ustedes... Sí, es el tema de la legitimidad por resultado. O sea, ese es su razonamiento, ¿verdad? Pero es que también se puede discutir qué tan legítimo es si no se siguen los canales adecuados. Pero digo, esa también puede ser la posición de la embajada. Pero hay que entender, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos, digamos, es un aliado directo del gobierno salvadoreño. Ahora, en Estados Unidos hay también la oposición. Y yo, no sé, de repente vamos a tener alguna reacción de congresistas, ¿verdad? Que no son la embajada de los Estados Unidos, y será otra posición. Entonces no podemos simplemente porque lo dice alguien, entonces vamos a caer en que, a ver, el que tenga más fuerza, el que presente más voces, ese es el que tiene la razón. No, yo creo que tenemos que ir a los argumentos, a las pruebas, y para eso entonces, más que reformas que pueden ser necesarias, yo creo que tenemos un marco legal que es, digamos, suficiente como para que las instituciones responsables de controlar a los funcionarios, y cuando digo funcionarios no solo es el Ejecutivo, pero en este caso son miembros del Ejecutivo, que funcionen. Es que si no, digamos, no solo está en juego la credibilidad de una institución, sino el destino del país en términos de, digamos, el deterioro de una institucionalidad que en su diseño tiene funciones de control, pero que no opere. ¿Verdad? Y eso, digamos, para terminar, eso nos pondría en una situación previa a los años 80, cuando el gobierno, el Ejecutivo, ¿verdad?, en aquel entonces controlaba todas las instituciones, y en el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, en la proclama, ¿verdad?, la juventud militar reconoce que los gobiernos anteriores han sido gobiernos corruptos. ¿Verdad? Entonces lo que necesitamos son instituciones que funcionen, que controlen. ¿Y están funcionando las instituciones o no están funcionando? Le voy a dar la palabra cuando regresemos, ¿sí? De acuerdo también. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho a invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy, 6 de la tarde. El ministro de Obras Públicas dándonos adelantos de cómo está el bypass, para buena noticia del sector turístico en La Libertad, así como también en el sector de el Claudia Lars, que es la conexión de Lourdes Sonsonate, y otras obras en San Miguel también. Buenas noticias tenemos hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos agrada muchísimo que usted esté activo, conectado con nosotros a través de nuestra señal abierta al mundo, por un lado, y por otro lado también que estén participando, porque es bueno que nos logren enriquecer con los documentos, con las apreciaciones que tienen ustedes con relación a estos temas en los cuales lo único que buscamos es poner en perspectiva de ustedes lo que está pasando y ustedes que puedan construir su propia lectura. A ver, superar la polarización va a ser tarea que requerirá gran esfuerzo y todos debemos aportar lo que nos corresponde. Este es el editorial que publica uno de los matutinos hoy en día. Me gustaría que lo publicaran porque yo soy amante de la buena titularidad, de decir, señores, es importante comenzar a colocar cada uno su responsabilidad en cuanto a la tarea que le compete. Y ahora vamos al punto por el cual dejé este tema planteado, doctor Artiga. ¿Está funcionando la institucionalidad en el país? A ver, no vamos a decir si funciona a hoy o si ha funcionado en el pasado. Lo que necesitamos es que funcione, que dé resultados. Hay en este momento no solamente este caso de las supuestas negociaciones entre miembros del Ejecutivo con pandillas, sino está todo alrededor de la gestión de la pandemia. También han salido denuncias, han salido reportajes, ¿verdad? Y estamos ante lo mismo, ¿verdad? No sabemos si los reportajes, las investigaciones son ciertas, porque no sabemos si las instituciones están investigando y están llegando a conclusiones. Hay instituciones como por ejemplo la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Es una entidad de la Corte Suprema de Justicia que desde 2010 para acá es que ha estado operando, digamos, es decir, ha ejercido su función de control. ¿Y qué es lo que hemos tenido en el pasado como reacción a ese ejercicio de la función de control? Que el Ejecutivo, antes del FMLN, ¿verdad? Y los diputados en la Asamblea querían neutralizar a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Porque estaba funcionando, ¿verdad? Cuando el Instituto de Acceso a la Información también comienza a operar, ¿verdad? Entonces hay esfuerzos, gobierno de Funes, a través del nombramiento de los comisionados o a través de la modificación del reglamento, también quiso intervenir para neutralizar al Instituto de Acceso a la Información, que ha estado operando, pero ahora está otra vez en el mismo problema, ¿verdad? En este proceso de elección, y ahí tenemos las denuncias de estos intentos de manipular al instituto. ¿Qué pasó con la sección de probidad? ¿Verdad? Cuando estaba investigando, se le quitaron los dientes, se le paró, se le quitó la posibilidad de tener información de los bancos por aquello del secreto bancario, etcétera. Hasta muy recientemente se le devolvió esa potestad y al final siempre está dependiendo del balance, digamos, la correlación al interior de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es una institución de control. Sus resoluciones no son vinculantes. Tenemos al Tribunal Supremo Electoral, que tiene una función de control, ¿verdad? Por ejemplo, que no se haga campaña o propaganda electoral anticipada. Y díganme ustedes si no estamos viendo por muchos lados campaña adelantada. ¿Funciona el tribunal en este asunto? Bueno, podemos seguir el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? Probablemente frente a la cantidad de demandas que tiene, ¿verdad? De denuncias sobre funcionarios de todo nivel y de todas las instituciones, ¿verdad? ¿Cuál es su rendimiento? Y así podemos hablar también de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Ahí tenemos que se le ha entrampado el proceso de auditoría del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y no le dan la información. Entonces, ¿funcionan o no funcionan las instituciones? Yo creo que es la disyuntiva, no es un tema para decir sí o no, sino en este momento se está jugando el que hacia el futuro opere, porque en el pasado no han operado y por eso hemos tenido
todos los niveles de corrupción que se han destapado en gobiernos anteriores, ¿verdad? Si es que es solo en este tramo de 2019 a 2021, en donde la presidencia no tiene el control de todas esas instituciones, es que estamos viendo, digamos, esta posibilidad. Digo, más allá de que si en la asamblea están los que también hacían lo que se supone que hace el actual presidente, es que más allá de eso, esos diputados que puedan estar involucrados también en hechos ilícitos, pues se van a ir el próximo año, ¿verdad? El tema no es si estos diputados, el tema es si vamos a tener una asamblea, por ejemplo, el otro año, que sea capaz de ejercer sus funciones de control o no, ¿verdad? Y obviamente cuando todas las instituciones, sus titulares están alineados al que gobierna, eso no solo aquí en El Salvador, sino en cualquier lado, es difícil que las instituciones operen. O sea, para que las instituciones operen se requeriría, independencia de las instituciones fundamentalmente. Independencia del Ejecutivo, del Legislativo y del órgano judicial para que puedan controlarlas, ¿verdad? Pero entonces esa condición no la tenemos todavía. Entonces estamos como un niño que está empezando a caminar, da sus primeros pasos, se cae, se levanta, pero en una de esas caídas se puede caer en unas gradas y ya no va a caminar. Yo creo que en esa coyuntura estamos como de entrenamiento de unas instituciones que tienen facultades de control que deben ejercitarlas, esté quien esté en el gobierno o en la asamblea, ¿verdad? Es decir, yo creo que esa es la importancia de que salgan estos casos, porque vaya, si la fiscalía opera y haciendo la investigación llegara a demostrar que lo que dice el periódico no tiene fundamento, no es cierto, el que quedaría mal en su prestigio, digamos, es el periódico digital y los que hicieron ese reportaje, ¿verdad? Que, digamos, para mí se la están jugando en esto, así es que entre más profesional haga su trabajo la fiscalía, yo creo que va a ser bien para todos, ¿verdad? Yo quería plantear, Ernesto, en la línea que dice Álvaro, que justamente en estas condiciones el país demanda verdadero respeto a la institucionalidad, y no soy quien pues para digamos cuestionar las palabras del embajador de los Estados Unidos, y lo digo con mucho respeto. Creo que es fundamental, incluso desde la diplomacia, el respeto a las instituciones. Y creo que un principio de respeto podría haber sido, bueno, nosotros ante unas noticias de esta magnitud, ¿verdad?, esperamos que las instituciones funcionen, esperamos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo de investigación, y si resultan ser ciertas, que se procese a las personas que estén involucradas, y si resultan ser falsas, que también se deduzcan responsabilidades. Yo pensaría, Ernesto, y lo digo con todo respeto, no es la primera vez que pueda tener complicaciones con mis amigos de los medios de comunicación, que les tengo profundo respeto y cariño a muchos de los periodistas, que reconozco lo sacrificado de sus tareas, pero en muchas oportunidades pueden haber algunos señalamientos muy ligeros, con poca suficiencia probatoria o de fuentes, y a veces pudieran existir noticias irresponsables que solo buscan atacar a personas o actores de la sociedad, ya sean líderes políticos, económicos, líderes sociales, etcétera, o por algún interés económico coyuntural pueden atacar a algún servidor público o a alguna persona. Yo he pasado algún viacrucis en esa línea, ¿verdad? Y luego las cosas se demuestran que no son como las estaban mencionando X medio o medios de comunicación, pero sí creo yo que se demanda respeto para la institucionalidad, que sea en este caso Fiscalía que investigue los hechos, y si hay caso, que presente esos casos ante los tribunales, y que vele porque se imparta una adecuada administración de justicia, y ya le queda la pelota
a los jueces o juezas que conozcan estas investigaciones. ¿Qué está haciendo la clase política en términos generales, o todos los partidos políticos están en esa misma consonancia, Ramón? A ver, el desarrollo de la democracia, por supuesto que exige que la sociedad tenga un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho implica que todos están sometidos a ese marco del derecho, al marco de la ley, al respeto de la Constitución. El punto es si las instituciones cumplen verdaderamente con la Constitución. Si bien es cierto, la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ha estado muy activa en materia de temas relacionados con la pandemia, pero ha incumplido con la Constitución misma en temas que han violentado derechos de grupos poblacionales, como el caso, por ejemplo, de los salvadoreños del exterior. Incumplió la misma Sala de lo Constitucional su propia sentencia y permitió que la Asamblea Legislativa materializara un incumplimiento y cometiera desacato prácticamente. En materia de la sentencia 59-2014, relacionada con la manera de cómo se cuentan los votos para los candidatos no partidarios, a la fecha, la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado, está omitiendo su actuación y no está garantizando el cumplimiento de una sentencia. Sigue violentando el precepto constitucional que manda a los órganos judiciales a darle seguimiento y cumplimiento a sus sentencias, y permite que la Asamblea materialice un incumplimiento de sentencia a través de una reforma que ella generó, que incumple precisamente lo que señala la jurisprudencia constitucional. La misma Asamblea Legislativa reiteradamente incumple con la Constitución y la jurisprudencia constitucional en materia de elección de funcionarios que se eligen por medio del voto de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que tenemos? La reciente elección de la Corte de Cuentas de la República, que vinculó a un diputado con unas notas que se estaban transmitiendo, que venían de la misma Corte de Cuentas, y que luego se ha señalado, y yo no lo puedo afirmar, pero se ha señalado públicamente que la persona que resultó electa era precisamente la que trasladaba información a un diputado. ¿Se ha investigado sobre este aspecto? La Asamblea Legislativa entonces no cumple de forma debida con el marco constitucional. Al elegir de esta manera, lo que se hace es un trasiego de favores. La Asamblea elige, otorga un favor al elegir a un funcionario. Este funcionario, en el desempeño de su función, devuelve el favor. Y en ese trasiego de favores no se permite que las entidades de control funcionen de manera efectiva, porque se está respondiendo a grupos de interés, a grupos de poder político, a grupos de poder económico, que impide que la institucionalidad funcione de manera debida. En materia de derecho, en materia de Estado de Derecho, un elemento clave es la transparencia, y en general la transparencia judicial, la transparencia en la investigación, la transparencia en la administración de los bienes públicos, la transparencia en la toma de decisiones. ¿Cómo toma las decisiones la Asamblea Legislativa? ¿Cómo toma las decisiones los jueces cuando van a juzgar? ¿Obedece al cumplimiento efectivo de la ley o no? Ahí creo de que tenemos un problema serio. Por eso yo decía, en el marco de un contexto preelectoral, el funcionamiento de la institucionalidad es totalmente débil. Lo que podemos tener como consecuencia también es que la entidad pública, la entidad del Estado, se vea también penetrada por elementos que no son los más deseados. Ok, me encantan los análisis y la participación de ustedes. Nos vamos a una pausa. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuando yo traje a colación la titularidad de este editorial, de la cual siempre me encanta hacer referencia cuando alguien hace una expresión o escribe algo que exhorte al país a buscar mecanismos de cómo superar todos aquellos entrampamientos que existen. Y no cabe duda, Álvaro Artiga, doctor Artiga, no cabe duda en el caso Aster y también contigo, Ramón,
que en el país esta crispación de debate que tenemos no nos deja avanzar muchísimo. Los gestores del poder deben de reconocer por fin que la realidad no está a su servicio, sino que, por el contrario, son ellos los que están al servicio de esa realidad. Y por eso la pregunta que encaja ahora en este escenario en el que vamos a entrar ya en esta fase última del análisis que tenemos de este día lunes es, bueno, este clima que se nos avecina va a contar con la garantía necesaria para que se respete, por ejemplo, el orden institucional en materia electoral. Vas a una campaña electoral, ¿cierto, Ramón? Correcto. Es importante nuevamente plantear que en materia de Estado de Derecho, cuando existe el conjunto de reglas, nadie debería de temer que una mayoría política llegue a tener, digamos, control de distintas entidades de Estado. Porque si se somete al control de la ley y las instituciones de control funcionan, ninguna mayoría va a poder actuar de manera tal que llegue a niveles de autoritarismo o de otro tipo de denominación de forma de hacer gobierno, porque se cumple con el Estado de Derecho. Todo partido político busca tener el control de la Asamblea Legislativa. Y eso no, y para eso son partidos políticos. Digo, un partido político que no aspire a tener control de poder, entonces mejor que se entierre, no tiene ningún sentido. ¿Está preparado el país para entrar en esa dinámica de correlación? Y la pregunta es también agregarle, ¿es bueno para la democracia que una sola fuerza política tenga un control? Es decir, como también todo lo contrario. ¿Qué tan bueno es para un gobierno poder desarrollar una agenda si no lo dejan hacer las cosas? Estoy haciendo el equilibrio. ¿Será bueno para la misma fuerza política predominante que esa sola fuerza política sea la que dicta y ejecuta y que no tenga, digamos, señalamientos, críticas positivas, críticas negativas y perfeccione su labor? Porque de lo que se trata de los políticos, de los servidores públicos, es que brinden un adecuado trabajo en beneficio de la sociedad, en beneficio de la gente y en beneficio del país. Y si vos te sentás y nadie te cuestiona, nadie te dice nada, y todo lo que pedís se te acata, es como cuando vos tenés en tu familia a los niños, a tu hijo, y se le hace la creencia que es el príncipe de la casa y que nadie le puede decir nada. Hay poca cuando tolerancia. Crece, es un maltratador. Hay poca tolerancia a la crítica. No lo digo yo, la UCA, ¿verdad, doctor Artigas? Se ha pronunciado muchísimo por eso, ¿no? Sí, digamos, creo que no estamos acostumbrados en el país todavía, ¿verdad?, a que se critique una gestión de un gobierno, ¿verdad? Mira, a mí, si estaba en tiempos de gobiernos de Arena, decían que yo era del FMLN. Cuando eran los gobiernos del FMLN, entonces que yo era de Arena. Así me pasa a mí. Y ahora que hablo y algunas veces tomo distancia, lo que están diciendo es que soy de los mismos de siempre. Cuando era Arena, los del frente yo era de Arena. Cuando eran los del frente, para Arena yo era. Y ahora, pues, imagínate lo que dicen. Pues sí, entonces yo creo que digamos, eso siempre va a ser así, siempre va a ser como el desprestigiar al opositor, ¿verdad? Yo creo que no es el tema. Bueno. Yo creo que el punto más bien es que en la práctica, con los políticos que tenemos, ¿verdad?, con lo que estamos viendo, ¿qué significaría una asamblea controlada por el Ejecutivo? Yo la única experiencia que tengo, porque eso no ha ocurrido, digamos, desde 1984, 85, 88, que la democracia cristiana tenía control del Ejecutivo y de la Asamblea, y de qué se le acusó a ese gobierno, ¿verdad?, de niveles altos de corrupción. Y la experiencia previa que hay es de los gobiernos militares. El Ejecutivo estaba controlado por los militares y los militares controlaban todo lo demás. Y ellos mismos, por eso cité la proclama, porque hay un reconocimiento de los niveles de corrupción a los que se había llegado. O sea, aquí es la importancia de que las instituciones operen. Si, digamos, si estuviésemos con una Corte de Cuentas, ¿verdad?, que realiza un trabajo de control, no solo de las cuentas contables, que ya eso es importante, pero, por ejemplo, de
todos los proyectos de políticas o los programas de políticas que lleva a cabo el Ejecutivo y en donde pues se pagan con fondos públicos compras que se hacen, se pagan servicios, etcétera, ¿verdad? Si tuviésemos una Corte de Cuentas que opera, si tuviésemos en la línea de lo que decía Ramón, transparencia y por lo tanto un instituto de acceso a la información que es capaz de resolver las demandas que le llegan porque un funcionario se niega a dar información sobre X cosa, ¿verdad? Si tuviésemos un tribunal de ética gubernamental que funcionara, entonces da igual, ¿verdad?, que un partido tuviese una mayoría, como a veces, digamos, en Estados Unidos, ¿verdad?, los republicanos han controlado el Ejecutivo y la Cámara de Representantes, ¿verdad? Si ese no es el problema es que tengamos toda la institucionalidad controlada por un sector, por un partido, por un grupo, ¿verdad? Y ese es el problema actualmente, creo yo, ¿verdad? Que no tenemos la garantía suficiente como para pensar que, por nuestra propia experiencia de país, ¿verdad?, de que como se han repartido los puestos de titularidad de todas las instituciones de control desde la Asamblea Legislativa, entonces, ¿qué nos dice que un control de una mayoría a favor del gobierno no va a poner posteriormente bajo su control a las demás instituciones? Bueno, si alguien quiere ser optimista, que lo crea, ¿verdad? Pero uno como politólogo tiene que sospechar de ciertos escenarios que no son favorables para el funcionamiento de una... Mira, a veces no, sin defender a los diputados, ¿verdad?, pero a veces se dice, es que la Asamblea debería dedicarse a su función, que es legislar. Y es cierto, la Asamblea tiene la función de legislar, pero también una de sus funciones es la de controlar. Tiene esa potestad, ¿verdad? Otra cosa es que los que estén ahí o estén utilizando esa herramienta constitucional también con fines partidistas. Esa es otra historia. Y ese creo yo que es nuestro problema, que los instrumentos que están, digamos, en el diseño institucional o son utilizados con fines partidistas, ¿verdad?, o simplemente son neutralizados. Ok. Sin pretender llevarlos al plano de ser clarividentes, ¿qué piensan de lo que viene para adelante? Voy a hacer una pausa y un poco en el análisis concluyente del tema que hemos tenido esta mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Enviamos saludos muy cordiales. Me están diciendo acá que tenemos un audio del embajador de los Estados Unidos que habla sobre el tema de la cooperación para nuestro país, pero también hace referencia a este tema en la cual pues se ha visto de alguna manera involucrado el embajador en ciertas declaraciones en la cual él habla sobre el tema relacionado con esta supuesta investigación que se está haciendo por parte de la Fiscalía de tener una tregua entre el Ejecutivo supuestamente y grupos delincuenciales. Oigamos lo que dice y la ponemos un poco en el contexto para ir cerrando y teniendo este análisis concluyente de este día. Like to think that the reason the violence has been reduced is partially because of the cooperation with the United States. Nosotros queremos pensar que la reducción en la violencia que se ha dado en El Salvador es debido a la cooperación que Estados Unidos tiene con el país. I think it's a time to move forward, not backward. Creo que es un momento para movernos hacia adelante y no retroceder. And we can argue why the numbers of violence are low, but we know that if we keep them low, we have to create jobs. So that's my focus, and I ask all of you to help me change the image of El Salvador and bring the people together so we can create these jobs and get this country back moving in a prosperous direction. Yo creo que lo que es importante hablar al respecto es de que podemos seguir discutiendo de por qué han bajado las cifras de criminalidad, pero lo que es importante
parte es que estas cifras están bajas y lo que necesitamos es crear estos trabajos para poder movernos hacia adelante y poder seguir avanzando. Quiero pedirles a ustedes que nos ayuden a cambiar la imagen del Salvador para que este mensaje de que El Salvador ha cambiado sea fuerte y se pueda mover hacia adelante. Están estas declaraciones, ¿qué piensan al respecto, Ramón? No, yo muy breve, creo que ha sido muy claro. Él está señalando que considera que la disminución tiene que ver mucho con la cooperación que Estados Unidos brinda a El Salvador. De hecho, hay una enorme cantidad de fondos provenientes de Estados Unidos disponibles en distintos programas que se concentran en un total de por lo menos 50 municipios, y obviamente no se puede negar que puede estar habiendo un impacto de esa inversión en esos municipios. Pero yo me quería referir con la dinámica que traíamos, digamos, hablando de institucionalidad y hablando de Estado de Derecho. Obviamente uno de los elementos claves, indistintamente de cómo se genera el arribo al ejercicio de poder, es el equilibrio de los órganos de Estado, el equilibrio de poder que debe de haber. El punto también de pregunta es si en El Salvador de verdad hay un equilibrio de poder y si se genera o no y para qué propósito se genera ese equilibrio de poder. El problema fundamental del que se ha estado hablando en algunos momentos tiene que ver con si existe o no un acuerdo. Y en este mal papel que ha desempeñado la Sala de lo Constitucional, jugando un rol de hacer sugerencias. La Sala no puede andar haciendo sugerencias. La Sala sentencia y hace cumplir su sentencia, pero no puede estar recomendando que se pongan de acuerdo entre los órganos de Estado, porque ese no es el rol que debe de jugar. El asunto es si se van a poner de acuerdo y para qué se van a poner de acuerdo. Si se van a poner de acuerdo para tomar una decisión de una visión cortoplacista sobre un fenómeno muy particular, o si nos vamos a poner de acuerdo en el conjunto de la sociedad para pensar en el país que deberíamos de estar construyendo. Y si los partidos políticos van a trabajar en función de un entendimiento, de un acuerdo, para que saquemos al país de los problemas sociales, económicos, políticos en los que hemos estado sometidos, y trabajar en la construcción de un sistema electoral que debería de fortalecer el sistema democrático, de los mecanismos para mejorar los procedimientos de elección de los funcionarios que se eligen a través del mecanismo de segundo grado, y que haya una estandarización y que hayan procedimientos mucho más claros para que garanticen la independencia. Y si vamos a pensar en el modelo económico que el país debería de ir desarrollando, pero si nos vamos a poner de acuerdo solo pensando de corto plazo, realmente en ese sentido, lo único que seguimos viendo es la siguiente elección. Y todo el debate se centra entonces en quién va a obtener el mejor resultado, y en ese sentido lo que interesa es darle en los pies al otro, meterle la zancadilla al otro. Doctor Artigas, su análisis concluyente. Bueno, yo solamente insistir, ¿verdad?, en que ahora hemos hablado sobre esta investigación, sobre el papel que tiene la Fiscalía en esto para aclarar, investigar y llegar al fondo de las cosas, pero que mañana vamos a estar en otro caso con otra institución, ¿verdad?, porque también el telón de fondo, ¿verdad?, del sistema de las elecciones hace que se activen, digamos, todos estos casos. Al final de cuentas, en la sociedad hay intereses de que uno lleguen a tener autoridad mediante elecciones. Entonces, digamos, lo que necesitamos es que estas instituciones de control, no solo la Fiscalía, repito, ¿verdad?, sino todo el aparataje que está hecho para que los funcionarios no abusen de la autoridad, opere, ¿verdad?, para que independientemente de quién esté en el gobierno, digamos, hay un muro, digamos, una contención institucional contra el abuso, ¿verdad? Yo creo que este es el punto clave aquí. No tan, ahora es lo coyuntural del caso de la investigación, pero repito, antes de este caso estaban otros y luego vamos a tener otros. Esto no se ha acabado, y lo que necesitamos es que las instituciones que tienen responsabilidad de investigar a funcionarios, no solo al Ejecutivo, ¿verdad?, que eso debe quedar claro, hagan su papel por el bien no solo de la institución, sino por el bien de todos, ¿verdad? Yo creo que en ellos hay una responsabilidad enorme en relación con el futuro del país. Ok, vamos a ver, Astor, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, para fortalecer, por ejemplo, la institucionalidad, yo desde ratito estoy proponiendo que se haga una ley para elección de funcionarios de segundo grado. Exacto. Una ley para elección de funcionarios de segundo grado, donde se diga cuáles son los conocimientos, cuáles son los méritos, cuál es el tipo de capacidad notoria, el tema de honradez, el tema de cómo se va a regular el debate legislativo para elegir a estos funcionarios de segundo grado, para que ya no quede al vaivén de una interpretación a veces estrambótica que pudiera ser una sala de lo constitucional o una asamblea legislativa, sino que con responsabilidad se definieran ese tipo de elecciones. Y también, por supuesto, aquí hay un papel fundamental en el electorado, a los ciudadanos del país que les toca elegir a alcaldes y consejos municipales, a diputados en las próximas elecciones, sea cuidadoso al emitir su voto, elija adecuadamente, vea los mejores perfiles, la gente más honrada, la gente que verdaderamente tiene vocación de servicio. Y esta expresión de los mismos de siempre pueden existir en cualquier círculo, en cualquier ámbito. Es decir, controlemos a través del voto, por medio del voto. Controlen las emociones electorales, diría. Exactamente. Llevar a los mejores ciudadanos que van a hacer un mejor servicio a la colectividad. ¿verdad? Gracias, Astor Escalante. Me alegra haberte tenido desde hace mucho tiempo que no estabas acá con nosotros. Bueno, ¿estabas huraño conmigo o te habían urañado? No sé si se puede utilizar. Gracias, Ramón. También te agradezco a ti, Ramón. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Y al doctor Artigas, ojalá lo vuelva a sacar porque no quiere salir, ¿no? O ya se acomodó a estar ahí en su casa, tranquilo, y no quiere venir, ¿eh? No, hay que quedarse en casa mientras no esté clara la evolución de la pandemia. Se le corre el tráfico. Gracias, doctor, de verdad, siempre son buenos aportes los suyos. Por mi parte, esto es todo por hoy. Grupo Megavisión se siente satisfecho de darle a usted plataformas tan importantes de análisis serio, puntuales, siempre buscando seriedad en los temas. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.